la carta, qué bueno sería que revisáramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos del 5 al 8. Le digo que eso ha sido, esa enseñanza que hay ahí en el libro de Proverbios ha sido de gran utilidad a lo largo de mi vida. Y cuando estaba preparando el mensaje, me acordé cuando yo era un niño, mi primer pastor fue un gringo, Jaime Murphy. Y él, ¿sabe cómo nos enseñó a leer la palabra allá en la iglesia? Cuando llegaba la hora de la lectura bíblica, él leía una parte y nosotros leíamos la otra. Como estos proverbios tienen esa estructura, ¿ya? Hay una afirmación y en este caso hay un contraste. Entonces vamos a leerlo así, ya que, bueno, la mayoría tienen Biblia y además de eso está aquí. Yo voy a leer la primera parte del proverbio y ustedes van a leer en voz alta la segunda parte. ¿Estamos claros? Dale, vamos a hacerlo así entonces. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Entonces lo primero que dice es que fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, no seas sabio en tu propia opinión, porque será medicina a tu cuerpo. Vamos a mirar en el versículo 5. Encontramos un contraste. Fíate de Jehová de todo tu corazón. La confianza en Dios versus el poder de la mente humana. Y no te apoyes en tu propia prudencia. La confianza en Dios versus el poder de la mente humana. Y sabe, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, también le habla un poquito a ellos acerca de esto, de la diferencia entre lo que es la mente de Dios y la mente humana. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 25, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mire ese contraste tan tenaz. Lo que en Dios pareciera ser insensato o necio, frente a es decir, es muchísimo más y muchísimo más grande que toda la sabiduría humana junta. Lo que en Dios parecería débil es más fuerte que todo el poder humano junto. Y el proverbio en el capítulo 3, en el versículo 5, va dirigido a desarrollar en nosotros una confianza absoluta en Dios, por encima de lo que nosotros creemos poder saber o entender. ¿Sabe, mi querido hermano? Nada hay en nuestra vida más confiable que Dios. Por eso el consejo te lleva a confiar en Dios. Todo puede fallar en un momento dado. Todo ser humano y toda estructura humana en un momento dado puede colapsar. Toda seguridad humana es falible, por fuerte que parezca, pero en Dios hay seguridad absoluta. Y quizá usted puede decir: bueno, pastor, eso nosotros lo sabemos. Entonces, ¿cómo es posible que en ciertos momentos de nuestra vida entramos a dudar? ¿Cómo es posible que dudemos de un Dios tan grande, tan poderoso y tan bueno? ¿Por qué tiene la palabra de Dios que recordarnos que debemos confiar en el Señor? Porque cuando nos llegan a veces los momentos decisivos, cuando nos llegan los momentos difíciles, a veces esa confianza en ese Dios todopoderoso que conocemos empieza a tambalearse. ¿O me ha pasado nada más a mí? ¿Cuántos han vivido situaciones tan duras que a pesar de que usted conoce a ese Dios poderoso, de pronto siente que su fe se tambalea? Y de pronto siente que esa confianza en Dios usted tiene que hacer como un esfuerzo. Y yo me preguntaba, si conocemos su grandeza y su poder, ¿por qué no confiamos?
¿Por qué tiene que encargarse la palabra de recordarnos, depositar nuestra confianza en Dios? Y yo pienso que puede ser porque el más grande obstáculo de la confianza en Dios no está afuera. El más grande obstáculo lo llevamos por dentro. ¿Sabe qué es lo que casi siempre nos hace dudar de Dios a pesar de que lo conocemos? ¿Sabe qué es lo que muchas veces nos hace tambalear y cuestionar a Dios? No es algo externo, es nuestra propia prudencia. De hecho dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes ¿en qué? En tu propia prudencia, nuestra propia sabiduría. Creemos que sabemos mucho, confiamos en lo que sabemos y poco confiamos en Dios. A veces confiamos tanto en nuestra propia inteligencia y en nuestra propia sabiduría que no nos queda espacio para confiar en Dios. Y vale la pena a estas alturas del año preguntarnos sobre qué bases estamos planeando el 2019. Y por eso le decía, yo todavía no he hecho mi carta. Me puse de acuerdo con mi esposa para tener hoy un tiempo con los niños, estamos todos los 5, y empezar a planear, a programar el año 2019. Y la pregunta es, ¿estamos teniendo el cuidado de no basar nuestros planes y nuestras metas en criterios personales, ignorando el consejo del Señor? ¿Será que a la hora de plantearnos el 2019 hemos estado confiando más en nuestra sabiduría o hemos estado confiando más en el Señor? ¿Hemos estado confiando más en nuestra propia prudencia? A la hora de plantear nuestros proyectos, ¿los estamos haciendo en base a nuestra capacidad o en base a la confianza en Dios? ¿Sabía usted que a veces nuestra propia prudencia se disfraza o hay cosas que se disfrazan de prudencia? Le pongo un ejemplo, el miedo. ¿Sabe que muchas veces lo que nosotros entendemos por prudencia no es sino miedo disfrazado de prudencia? Y el miedo es una de las herramientas más eficaces que el diablo usa para truncar los planes de Dios en nuestra vida. El diablo quiso detener a los grandes hombres de Dios muchas veces infundiéndoles miedo. Nehemías, Esdras, tratar de detenerlos infundiéndoles miedo. Y debemos tener nosotros el cuidado de que el miedo u otras cosas no se nos camufle en nuestra propia prudencia. Pero cuando nosotros hacemos lo que dice ahí, el consejo de Proverbios es cambiar, reemplazar nuestra prudencia, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento por la confianza en Dios. Cuando reemplazamos nuestra propia prudencia por una confianza absoluta en Dios, entonces sus planes buenos, sus planes agradables, sus planes perfectos se pueden dar y se pueden realizar en nuestra vida. Mis queridos hermanos, tenemos un Dios 100% confiable. Y por eso el consejo es, fíate de ese Señor, de ese Dios, de todo tu corazón. Escribe, traza tus metas, pero basado en la confianza en Dios por encima de tu propia prudencia. Actúa, camina, decide con base en lo que conoces de Dios. ¿Sabe? Yo le cuento, en diciembre 24 del 2016, en medio de la cena familiar, hubo un momento en el que Dios habló a mi corazón. Y en ese momento yo pude entender claramente la voz de Dios cuando Dios me dijo, esta es tu última Navidad solo. Yo en ese momento quedé que no entendía y hubo una mezcla de sentimientos y de emociones en mi mente porque era algo que yo le había pedido al Señor por años y tenía la alegría de saber que Dios me iba a responder en ese mismo año, pero al mismo tiempo miedos, incertidumbres, decía, pero ¿y cómo así si yo no conozco a nadie? Yo no tengo, es más, no tengo ni a nadie en la mira. ¿Y cómo así? ¿De dónde va a salir? Eso fue el 24 de diciembre del 2016, entonces se puede imaginar
cuando llegó el momento de hacer mi carta para el 31 de diciembre. Mi carta es la carta más cortica que he hecho en la historia de mi vida. Tenía nada más una sola petición. Adivine cuál era. Un solo punto. Un solo punto que se convirtió en una meta clara también para el 2017. Pero no le puedo negar que en ese momento mi propia prudencia empezó a hablar. ¿Qué decía mi propia prudencia? ¿Usted se imagina todo lo que pasa por la mente de alguien que ya le ha ido mal? ¿Que ya ha fracasado? Todo lo que pasaba por mi mente. ¿Y si te vuelve a pasar lo mismo? Porque le digo una cosa, después de lo que yo viví era muy difícil pensar uno en entablar nuevamente, en volver a tomar el mismo camino. Y llegaba mi propia prudencia. ¿Y si te vuelve a pasar lo mismo? Y es donde o confiaba en mi propia prudencia o confiaba en el Señor de todo corazón. Y así le puedo hacer una larga lista de pensamientos que llegaron a mi mente. ¿Sabes todo lo que está en juego? ¿Eres consciente de todo lo que puede pasar? Me di cuenta que no era sino miedo disfrazado de prudencia. Pero cuando tú te paras en la confianza en Dios, el miedo tiene que huir, tu prudencia tiene que huir, todas esas cosas tienen que salir, así como se va la oscuridad cuando empieza a salir el sol y te permite ver el paisaje completo. De esa misma manera, cuando decides confiar en Dios, todos tus miedos tienen que salir. Pero esto es el primer paso. El primer paso es depositar mi confianza en Dios. Y una vez la confianza en Dios ha superado mi propia prudencia, entonces viene el segundo paso que está en el versículo 6. ¿Qué es lo que dice allí? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabe? Mirando en la versión TLA, dice: toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Porque de pronto usted dice, ¿cómo así que reconócelo en todos tus caminos? Bueno, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. El primer paso es confiar, pero no es todo, no es suficiente. A veces confiamos en que Dios va a respaldar cosas que Él no ha mandado. Y ahí es donde nos equivocamos. En el 2016 Dios me dijo, es tu última Navidad solo. Y usted se imagina, en el momento no tenía nadie en la mira. Pero cuando Dios me dijo, es tu última Navidad solo, yo empecé a mirar para todos lados. Y se me presentaban varias opciones, muchas opciones, pero la de Dios era una sola. Y entonces, ¿cómo saber cuál es la de Dios? Porque si Dios me iba a respaldar, si tomaba las de Dios, pero si tomaba la primera que me hubiera venido a la mente, ahí aplican condiciones y restricciones. Entonces hay que tomar en cuenta a Dios, porque Dios no va a respaldar todo lo que a mí se me ocurra. No es así. Si vamos a optar por confiar en Dios, entonces llega el momento de consultarle a Dios antes de actuar, antes de dar un paso. No, yo para el 2019 voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy para allá, voy para acá. Y tú te has preguntado, ¿será que esto que yo quiero hacer viene de Dios? ¿Qué piensa Dios de lo que yo me estoy planteando para este 2019? Porque van a aparecer muchas opciones, pero no todas son de Dios. Y Dios respalda la de Él. Entonces ahora se trata de verificar cuidadosamente si Dios está de acuerdo o no con lo que yo me estoy planteando. Si uno se lanza de manera inconsulta, corre el riesgo de tomar la decisión equivocada. De manera que, ¿sabe?
hasta me alegra que la gran mayoría todavía no han hecho la carta. Y los que no, y los que ya la hicieron pueden replantear algunas cosas. Y la hagamos después de haber consultado a Dios. Señor, ¿será que a ti te parece bien este proyecto? Señor, ¿será que tú estás de acuerdo con esto que yo estoy pensando? Dios respalda lo que Él manda. Dios no respalda el embeleco que usted se le mete en la cabeza. Entonces tenemos que buscar la presencia de Dios. Hay que consultar a Dios en oración y hay que consultar a Dios en su palabra. La manera más segura de la que Dios te va a hablar es a través de su palabra. Pero tú no puedes leer la palabra de Dios como quien lee un periódico o como quien lee un cuento. Usted tiene que meterse a la palabra de Dios en oración y es el Espíritu Santo el que te va a enseñar y te va a mostrar las verdades y lo que Dios te quiere decir. Entonces hay que buscar a Dios, consultar a Dios en oración, acercarse a la palabra para que Dios te hable y para alinear tus metas con las metas del Señor. Si actuamos en obediencia, vamos a acertar. Y si acertamos y tomamos la opción de Dios, vamos a tener el respaldo de Dios. Ahora, le confieso que en algunas cosas, cuando me metí en este proverbio nuevamente, porque lo he estudiado muchas veces, yo dije, uy Señor, yo he hecho muchas cosas sin haberte consultado. Me tiré, reaccioné de pronto de manera impulsiva, empecé y muchas veces sin consultarte y en consecuencia terminé haciendo cosas que no eran las que Dios quería. Pero mire lo que dice este proverbio en el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y ¿qué? Él que enderezará tus veredas. No soy yo, ¿quién lo va a hacer? Él. Reconoce a Dios, ten en cuenta a Dios, incluye a Dios en todos tus caminos y no tú, sino Él, ¿qué dice? Enderezará tus veredas. Podemos pedirle a Dios que nos ayude a rectificar lo que nosotros mismos torcimos por andar y por actuar sin tenerlo en cuenta a Él. Y fue un momento en el que pude decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo me acojo a tu misericordia y te pido que me ayudes a corregir mis desatinos. ¿Sabe? Proverbios también dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Muchas veces nosotros, por nuestra desobediencia, por nuestra insensatez, por no tener en cuenta a Dios antes de actuar, torcemos nuestro camino. Pero lo lindo es que cuando nosotros decidimos meter a Dios en nuestros planes, y que no solamente meter a Dios en nuestros planes, sino que sea Dios el protagonista en nuestros planes, entonces Él empieza a enderezar. Y sabe, el Señor nos ayuda a enderezar eso torcido que nosotros hicimos, esos errores, esos desatinos. Él nos ayuda a subsanarlos. Entonces, de pronto tú puedes decir, miércoles, ya yo arranqué de manera impulsiva y no tuve en cuenta a Dios. Pues déjame decirte que ante eso es momento de pedir perdón y decirle, Señor, endereza mis veredas. En un momento dado lo hice, dije, Señor, en unas cosas te tuve en cuenta, en otras no. Y obviamente en las que tuve en cuenta a Dios, el resultado fue óptimo. Y en las otras, sencillamente, hubo disipación. Pero aún en esas cosas el Señor puede ayudarnos a enderezar nuestras veredas. Actuar sin tener en cuenta a Dios solamente nos va a llevar a equivocaciones que tuercen los planes derechos de Dios. Entonces valdría la pena preguntarnos, ¿ya consultaste a Dios? ¿Ya incluiste a Dios en tus planes para el 2019? ¿Te has preguntado qué piensa Dios de esa sociedad que estás pensando constituir? ¿Te has preguntado qué piensa Dios de ese viaje que estás pensando hacer? ¿Te has preguntado qué piensa Dios de ese cambio que pensaste hacer para el 2019? ¿Te has preguntado qué piensa Dios de esa relación que emprendiste o que piensas emprender para el 2019? ¿Te has preguntado si esos planes que has escrito o que te has planteado
están alineados o son de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Y si no lo han hecho, pasen ahora todos sus planes del 2019, pásenlo por ese filtro. Consúltale a Dios. Y luego el versículo 7 vuelve a advertirnos y nos reafirma. ¿Qué dice el versículo 7? No seas ¿qué? Sabio en tu propia opinión. Vuelve a advertirnos a no creernos tan sabios. Mis queridos hermanos, al planificar este año que viene, hagamos un ejercicio de humildad. Pon en duda tu sabiduría, pon en duda tu propia prudencia y refuerza tu confianza en Dios. No nos creamos tan sabios. Dudemos de nuestros propios pensamientos y más bien miremos si estamos alineados con la palabra de Dios. Y ahí mismo en el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y después, ¿qué dice? Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sabe? Cuando nosotros hacemos ese ejercicio de humildad y cuando nosotros reconocemos que nuestra sabiduría, que nuestro entendimiento, que nuestro pensamiento, que creemos que es lo último de lo último, está por debajo de los pensamientos de Dios, ese ejercicio de humildad nos lleva a obedecer. Cuando tú dices verdaderamente, Señor, lo que yo tenía planeado no es nada comparado con lo que tú tienes. Verdaderamente tu sabiduría es mucho más alta que la mía. Llega un momento en que tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo depongo mis planes y asumo los tuyos. Es en esos momentos donde nosotros podremos decir, como dijo el Señor Jesús cuando estaba viviendo su momento de máxima dificultad. ¿Usted sabe lo que dijo el Señor cuando estaba a punto de ser crucificado? Dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero qué lindo que Él pudo decir, mas no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Y cuando nosotros hacemos ese ejercicio de humildad, podremos decirle también, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué tal si le decimos así al Señor en esta mañana? Señor, que en este 2019 no se haga la voluntad de Igor, no se haga la voluntad de María Angélica, que en este 2019 no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que este nuevo año empiece deponiendo mi sabiduría humana. Que este 2019 empiece deponiendo mi terquedad, deponiendo mi obstinación. Y que podamos actuar con base en la confianza y la obediencia al Señor. Yo los invito, mis hermanos, a que hagamos la carta para mañana, pero hagamos esa carta basada en la obediencia a Dios. Hagamos nuestra carta con esperanza y con fe. Soñemos, pidámosle al Señor creyendo que Él va a responder sí, pero hagámosla en obediencia. Hagámosla consultando a Dios. Oye, lo que Dios te diga, a lo que Dios te mueva, eso Él lo va a respaldar, no a lo primero que se nos ocurre. Hagamos nuestra carta con esperanza y con fe y en obediencia. Y le aseguro, mis queridos hermanos, que nos irá bien. Mire lo que dice el versículo 8. Después de todo esto, ¿qué dice? Porque será que medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y sabe que cuando Dios es el centro de nuestros planes, cuando Dios es el centro de nuestras metas, todo termina siendo para nuestro beneficio, para nuestro bienestar. Por eso la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todo nos ayuda a bien. Cuando nosotros planificamos con base en la obediencia a la palabra de Dios, mire, usted no puede armar planes que sean incompatibles con la verdad de la palabra de Dios, porque Dios no lo va a respaldar. Dejemos de hacer planes con criterios humanos. Dejemos de hacer planes sacando a Dios o ignorando a Dios.
o inconsultos. Aprendamos el ejemplo. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me impacta del rey David cuando empezó su reinado es que cada paso que él tenía que dar antes de mover un dedo, lo primero que él hacía era consultar. Dice, y consultó David a Jehová. Y cuando él consultaba a Dios, Dios le daba la estrategia. Le decía, esta vez no vas a hacer así, sino que métete por detrás de las balsameras y haz esto y haz aquello. Y el Señor le dictaba los planes. Y cuando nosotros caminamos detrás de los planes que el Señor nos dicta, mis queridos hermanos, hay bendición, hay respuesta. Será medicina a nuestro cuerpo cuando dejemos de confiar en nuestra propia razón y empecemos a depositar nuestra confianza en el Señor. Yo quiero animarlos a que este año todo lo que hagamos provenga, todos los planes que planteemos, todas las metas que nos planteemos para el 2019 provenga de la obediencia y de la confianza en Dios, más que de nuestros criterios humanos. Yo quiero invitarles en esta mañana a que oremos juntos. Y quiero invitarte aquí al altar para que hagamos una oración juntos y decirle, Señor, yo quiero entrar al 2019, pero no con mis planes, no con mis proyectos. Yo quiero entrar con los tuyos. Yo quiero que tú me guíes, que tú me dirijas. ¿Sabe? Uno de mis propósitos para el 2019 es que no se haga mi voluntad, sino la de Él. Y la manera de que eso suceda es que en oración yo pueda presentarme al Señor y presentar mis metas al Señor. Que en oración yo pueda meterme en la palabra de Dios para escuchar su voz, para que Él nos hable. Padre del cielo, venimos delante de tu presencia, Señor. Dios, muchas veces hemos torcido tus planes, hemos tropezado por actuar en nuestro propio arbitrio, Señor, por actuar sin preguntarte, sin consultarte. Padre, porque hemos creído a veces que todo lo que a mí se me ocurre, tú tienes que respaldarlo, y no es así, Señor. Es necesario que tú seas el primero, Señor, en todos mis planes, en todas mis metas, en todos mis proyectos. Es necesario yo seguir tus pasos, no pretender que tú sigas los míos, Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, tenlo en cuenta, consúltalo en todo lo que hagas y Él enderezará tus veredas. Padre, yo te presento la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que de pronto hoy están diciendo, Señor, demasiado tarde ya me lancé de manera impulsiva, no te pregunté, cometí errores. Señor, yo te pido que nos ayudes a enderezar. Todos estamos sujetos a error, Señor, pero tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios de oportunidades, y nos ayudas a enderezar, Señor, cuando hemos sido guiados por nuestros pensamientos, por nuestra sabiduría, cuando hemos sido guiados por nuestra terquedad, Señor. Pero hoy, Señor, queremos que tú nos hables, queremos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos escuchar tu voz antes de empezar, Dios, antes de planear, Señor Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría
corregir y quería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, queremos consultar cada paso, Dios. Queremos acercarnos, Dios. Oh, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Ayúdame, Señor. Sé que me harías estremecer, me harías llorar, corregir y quería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Padre, yo te presento cada vida, Señor. Dios, muchos planteando, mirando hacia el futuro, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hables a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, nosotros no estamos llamados a ser como los que andan en oscuridad, en tinieblas, que tropiezan con una cosa, que no saben hacia dónde andar, Señor. Padre, tu palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, Señor. Y yo te pido, Dios, que ninguno de mis hermanos camine sin saber a dónde ir, camine sin tener un rumbo, sin tener una meta clara, Señor. Padre, yo te pido que tú hables al corazón, Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos pueda encontrar tu voluntad en su vida, Señor. Padre, cada uno de ellos pueda ver cuál es el plan que tú has trazado para cada una de sus vidas, Señor Jesús. Padre, no queremos estar apoyados en nuestra propia sabiduría. No queremos estar plantados en un punto de vista humano, terco, obstinado, Señor, sino que podamos realmente entender, Dios, entender tu perfecta voluntad, Señor, saber hacia dónde nos diriges, dónde nos quieres, qué quieres que hagamos, Señor. Padre, no queremos actuar, Señor, sin tener en cuenta tu palabra para nuestra vida, Señor. No queremos actuar, Señor, sin consultarte a ti, Señor. Padre, yo te pido que para este 2019, Señor, cada uno de nosotros reciba lo que tú quieres para ellos, Señor. Cada uno de mis hermanos sepa claramente hacia dónde quieres dirigir sus pasos. No queremos perder tiempo haciendo nuestros planes. Queremos caminar sobre los tuyos, Señor. Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer
querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasar el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, sin no estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasar el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Padre, yo presento tu iglesia, Señor. Yo bendigo, Señor, Centro Bíblico Rodadero, esta preciosa familia espiritual, Señor. Yo te pido, mi amado Señor, que cada uno de nosotros, Señor, pueda alcanzar, Señor, esos planes que tú trazaste, Señor. Yo te pido, lo que hace prosperará. Gracias, Señor. Bendigo tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le lleve en bendición.